Hola, soy la profesora Diana Laura García Pérez. Sean bienvenidos a su segunda sesión de la materia de Historia e Identidad. En esta ocasión hablaremos del tema de la independencia de México, el cual dividiremos en dos sesiones. En esta veremos aspectos que le dieron causa y cómo fueron los primeros años en que se desarrolló. ¿Pero qué es la independencia? Bueno, la independencia de México fue un movimiento armado que comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Antes de la independencia, el actual territorio mexicano era llamado Nueva España y fue una colonia española durante 300 años, la cual tenía una extensión que actualmente es la parte de Texas y Nuevo México en Estados Unidos, y en la parte sur comprendía Belice, Honduras y Guatemala. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español. Esta guerra por la independencia mexicana duró 11 años y las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son cuatro: iniciación, organización y definición, resistencia y consumación. Los periodos de cada una de estas etapas se establecieron de acuerdo con la naturaleza y el alcance de los hechos ocurridos. En esta sesión vamos a abordar las dos primeras, que son iniciación y organización y definición. El objetivo principal de este movimiento, armado y social, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Es decir, que la monarquía no tuviera ese peso político en las decisiones de desarrollo social y que sobre todo la economía no se viera limitado por esto. El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empezó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Las causas de este acontecimiento se dividen principalmente en dos. Comenzaremos con las causas internas. Una de ellas fue que durante la colonización, una enorme proporción de la población indígena fue asesinada o murió a causa de las enfermedades que traían consigo los españoles, principalmente sífilis y viruela. Se calcula que a principios del siglo XIX había menos de 2,5 millones de indígenas en Nueva España. Lamentablemente, vivían en la pobreza y debían pagar tributos que desde el siglo XVIII habían causado múltiples revueltas. Otro sector disconforme eran los criollos, descendientes de españoles, pero nacidos en América, de alto poder económico gracias al ejercicio del comercio. Sin embargo, cuando la economía local comenzó a sufrir a causa de la administración de la corona española, estos sectores se vieron perjudicados, como es el motivo que tuvo Miguel Hidalgo en la cuestión religiosa, ya que el clero de la Nueva España no tenía los beneficios que se tenían en España, debido a que el principal objetivo era solo colonizar y que los pobladores nativos aprendieran el castellano y la religión católica, olvidándose de sus costumbres y rituales de la religión politeísta que por varios años habían practicado. Los mestizos,
que también habían crecido económica y políticamente, sufrieron la desigualdad marcada por la división de castas, pues se les veía como personas que no eran españoles puros, sino como nativos de un territorio conquistado. Por lo tanto, hubo demasiadas limitaciones de desarrollo para diversos sectores de la sociedad de la Nueva España. Ahora vamos con las causas externas. La primera de ellas es que España estaba sufriendo las consecuencias de las guerras contra Inglaterra, la corrupción y las epidemias. El cólera estaba en una de sus principales etapas de apogeo. Esta situación externa afectó a Nueva España, ya que fue la causa directa de las reformas borbónicas que afectaron negativamente la economía de la colonia. Otras de ellas fue la Guerra de los 7 Años, que aconteció entre 1756 y 1763, donde el Reino Unido y Francia pelearon por expandir sus colonias en América e India. Gran Bretaña se encontraba atravesando por dificultades económicas y para solucionarlo, el rey Jorge decidió elevar los impuestos de las 13 colonias de Norteamérica, situación que desencadenó una serie de manifestaciones entre la población. Por otro lado, desde Europa llegaban, junto con noticias de revoluciones como la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, que criticaban todo gobierno absoluto como el que se regía en España. Además, las 13 colonias inglesas, que es el actual territorio de los Estados Unidos, habían sentado un precedente declarando su propia independencia en 1776. La Revolución Francesa supuso un movimiento emancipatorio de gran calado en toda la América colonial española, pero siendo fieles a la historia y a la realidad, lo cierto es que este importante hito histórico actuó únicamente como catalizador. Fue de manera muy resumida la gota que colmó el vaso y que permitió la apertura de procesos independentistas en Latinoamérica. En el año 1808 se produce la crisis de la monarquía española, la cual inicia con el motín de Aranjuez, en donde Carlos IV es obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligan a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como juez sobre la sucesión. Como podemos ver, la situación mundial no era simplemente actual, sino que ya llevaba algunas décadas conformándose y vino a detonar en la situación ideológica, política y económica de la Nueva España, lo que hizo que se luchara por una cuestión de mejoramiento social y de libertad hacia la esclavitud española. En este movimiento existen personajes muy importantes. El primero de ellos fue Miguel Hidalgo y Costilla, el cual nace en 1753 en Nueva España y muere en 1811. Él era obispo en Nueva España y conocía algunas lenguas nativas de la región. Tocando la campana de su parroquia, inició la primera lucha por la revolución en lo que se llamó el Grito de Dolores. Fue fusilado por los españoles y es conocido como el padre de la patria. Como sabemos, fue él quien dio el Grito de Dolores, Hidalgo, que inició el movimiento de la independencia de México. Cuando la conspiración de Querétaro fue denunciada y muchos de sus participantes encarcelados, fue cuando el cura Hidalgo convocó al pueblo en la madrugada del 15 al 16 de septiembre y realizó el famoso Grito de Dolores, motivando a la población a levantarse contra el gobierno. Miguel Hidalgo, junto con Ignacio Allende, en su campaña militar,
lograron reunir a un ejército formado por aproximadamente 40,000 personas. Su movimiento logró tomar Guanajuato y Guadalajara, pero no logró llegar a la Ciudad de México. En enero de 1811, el independentista fue derrotado cerca de Guadalajara. Sin embargo, logró huir hacia Aguascalientes y Zacatecas, aunque en su esfuerzo por seguir avanzando, fue capturado una vez más y condenado a muerte. Fue ejecutado finalmente en julio de 1811 en Chihuahua, y su cabeza fue enviada a Guanajuato, donde la exhibieron en la Alhóndiga de Granaditas como símbolo de lo que ocurriría con los traidores al gobierno español. Ahí permaneció por 10 años. Luego, su cuerpo fue exhumado y enterrado junto a su cabeza en la Catedral Metropolitana de México, aunque en la actualidad sus restos se encuentran en el Ángel de Independencia en la Ciudad de México. Otro de los personajes vitales de este movimiento histórico fue Ignacio Allende, que nace en 1769 y muere en 1811. Participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, de la batalla del Monte de las Cruces, de la toma de Valladolid y de la toma de Puente de Calderón. En 1809 formó parte de la conspiración fallida de Valladolid, dando como resultado la captura de sus dirigentes y obligándolo a escapar a San Miguel, junto con Juan Aldama. Convenció al cura Miguel Hidalgo para encabezar un levantamiento que se llevaría a cabo a finales de 1810. Sin embargo, fueron descubiertos, obligándolos a lanzar el grito de independencia el 16 de septiembre de 1810. Fue capitán y mano derecha del cura Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia. Ayudó a la toma de la Alhóndiga de Granaditas, participó en la victoria del Monte de las Cruces. Fue capturado en Acatita de Bajan, Coahuila, tras las constantes luchas de guerra que se fueron dando en distintas partes del país. Y finalmente, el 26 de junio de 1811, fue fusilado y decapitado. Una de las mujeres que pone en realce su asistencia en esta independencia fue Josefa Ortiz de Domínguez, que nace en 1768 y muere en 1829. Fue una de las organizadoras de las primeras luchas de la independencia, dado que su esposo trabajaba para la corona. Contaba con información importante que le permitió avisar a los insurgentes del momento en que debían iniciar las revueltas. En septiembre de 1816, Juan Ruiz de Apodaca asumió el virreinato de la Nueva España. Su compromiso era pacificar el territorio y para ello recurrió a un medio eficaz, el indulto, que es la medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a la que había sido condenada en virtud de una sentencia firme. Es decir, que varias de las personas que habían delinquido consideraron una baja en su sentencia o fueron absueltos debido a esta iniciativa. El 17 de junio de 1817, Miguel Domínguez lo asumió, agotado como estaba, enfermo, sin recursos para mantener a sus hijos y libre, pero sin haber recuperado todos sus derechos ciudadanos como un trabajo digno. Apodaca le reconoció el derecho a percibir un sueldo por servicios prestados, hasta que fue cesado en 1820. En junio de 1817 se liberó a la corregidora, pese a no haber aceptado el indulto, y fue a vivir en prisión domiciliaria en su casa en la calle de Indio Triste en la Ciudad de México. Estaba por cumplir 49 años. Durante el periodo de 1800 a 1820, los domingos fueron separados por el encierro de Josefa, por la distancia del trabajo de Manuel, por la vigilancia virreinal.
pero se mantuvieron expectantes por la independencia. Para 1821, con la con la proclama de la independencia, Josefa ya organizaba reuniones en la casa de Indio Triste con las logias masónicas, donde se agrupaban las mentes liberales de la época. Cuando Agustín de Iturbide se hizo coronar emperador de México, la llamó a la corte como dama de compañía de su esposa Ana María Huerta. Josefa se negó a lo que para ella fue una ofensa, pues un imperio era contrario a los ideales por los que su lucha y guerra de independencia habían marcado su vida. Pero del mismo modo, cuando se le reconoció como heroína, se negó a recibir cualquier recompensa por sus esfuerzos invaluables para la consumación de la independencia. Para ella, era deber de cualquier ciudadano luchar por la liberación de su patria. En los últimos años de su vida, Josefa estuvo relacionada con los masones y los grupos liberales de carácter radical. Se hizo amiga de Valentín Gómez Farías y Guadalupe Victoria durante la instauración de la República. La corregidora fue una mujer de carácter fuerte y de convicciones firmes. Sufrió ataques por sus ideales, por ser bella, mujer y rebelde. Toda su vida fue una lucha constante sin importarle los riesgos o el precio que tuviera que pagar, como lo mostró al enfrentar encierros, el poder imperial y el presidencial. Murió antes que su esposo el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Fue sepultada en el convento de Santa Catarina y después exhumada para ser trasladada a la ciudad de Querétaro, junto a su esposo Miguel Domínguez. Su legado es actual: la lucha por la justicia, la soberanía y la igualdad. Otro de los personajes que son principales en este movimiento y al cual debemos varias cuestiones legales es José María Morelos, el cual vivió entre 1765 y 1815. Este participó de las revueltas del sur y estuvo al frente de la toma de la mayor parte de las ciudades importantes, incluyendo el sitio de Cuautla, y organizó el primer cuerpo legislativo de México, el Congreso de Anáhuac. José María Morelos participó en el levantamiento armado de 1810 junto a Miguel Hidalgo. En esta lucha fue el encargado de convocar al primer Congreso Independiente en Chilpancingo. Debido a esto nació la Constitución de 1814, la bien llamada Constitución de Apatzingán, en la que se declaraba por primera vez la independencia de México. La travesía de su captura comenzó cuando José María Morelos, con la finalidad de poner a salvo al Congreso de Apatzingán del constante acoso del ejército realista, decidió partir de Europa hacia Tehuacán, Puebla. Después de haber recorrido un largo camino, Morelos decidió descansar con sus tropas en el poblado de Temalaca, entonces Guerrero, hoy estado de Puebla. Las tropas virreinales se acampaban en el municipio de Tenango del Río. Se enteraron de que los insurgentes seguían la ruta del río Mascala, rumbo a Tehuacán, encabezados por Morelos, Nicolás Bravo y José María Lobato, quienes buscaban un refugio donde descansar. El 5 de noviembre de 1815, al amanecer, los realistas comenzaron la persecución. Ese mismo día, al salir hacia Pilcaya, Morelos fue alcanzado y atacado por la columna de Manuel de la Concha en Temalaca. Superado en número de soldados y en armas, fue hecho prisionero por Matías Carrasco, antiguo insurgente. No obstante, los miembros del Congreso lograron escapar.
El movimiento independentista se vio debilitado con la captura de José María Morelos, pues este era uno de sus principales líderes militares. Al momento de su captura, fue inmediatamente trasladado al poblado de San Cristóbal de Catepec, lugar en el que se le formularon 3 cargos. En la tarde del primer día se realizó la etapa procesal, conocida como confesión con cargos, que consistía en la toma de declaración del reo y de su manifestación respecto de su obediencia bajo el signo del sacramento de la confesión. Morelos no reconoció haber cometido asesinato alguno, argumentando que en todos los casos sus actos obedecían a hechos de guerra legalmente sancionados como ejecuciones por el Congreso. Asimismo, rechazó las excomuniones, pues no correspondían a medios de apremio en una nación independiente. En su confesión, Morelos se declaró inocente de todos los cargos que se le impugnaban, desde la herejía y la rebelión hasta el asesinato. Sin embargo, el 20 de diciembre, el virrey Calleja emitió la sentencia de muerte para Morelos. Este personaje es uno de los más notables porque escribe los sentimientos de la nación, un documento que el 14 de septiembre de 1813 José María Morelos y Pavón dio inicio. También en el Congreso de Anáhuac a la lectura de un documento donde los principios éticos de cualquier nación libre y soberana, justa y equitativa, se vertieron como sentimientos capaces de integrar una nueva nación, un México diferente, con claridad entre el vicio, ser y sentirse como nación. ¿Qué podía significar eso para un país en plena lucha después de 3 siglos bajo el dominio colonial? Morelos lo tuvo claro. Con López Rayón, la necesidad de definirlo para que el pueblo mexicano, en lucha contra la explotación que hasta entonces había vivido, pudiera forjar verdaderamente un país con principios propios y con base en el rescate de la cultura antigua mexicana originaria que tan brutalmente le había sido arrebatada para implantar en su lugar otra, quizás válida en sí, pero ajena extranjera, símbolo del conquistador y su centro de origen, Europa. Ante la idea eurocentrista, Morelos y sus compañeros de insurgencia alzaron una bandera, el sentimiento, el sentido de nación mexicana, de México como nación libre y soberana con su propia cultura y raíces. Escribieron, asentaron un ideario político claro y en ello institucionalizaron la noción de Estado mexicano. Muy bien, ahora veremos un pequeño video referente a este documento denominado Sentimientos de la Nación.
Muy bien, como podemos ver, los sentimientos de la nación fueron un documento importante para la nación mexicana, pues sentaron la base legal que ayudó a la conformación de la Constitución, primero de Apatzingán y posteriormente en 1824 de la Constitución Federal, haciendo que el derecho a la libertad tuviera un valor inigualable. Y por eso la independencia fue una de las situaciones históricas con mayor valor y realce que se tuvo en esa época. Las causas externas e internas marcaron una evolución en nuestra sociedad, hicieron que la monarquía española quedara relegada y también su poder, haciendo que la esclavitud indígena y también la económica se viera abolida. Los criollos, mestizos, indígenas y demás castas se vieron beneficiadas por la infinita libertad económica y política que ahora se tenía. Empezaron con una lucha que llevó mucho tiempo y mucho dinero para personas, una lucha constante entre guerras, entre asaltos, entre situaciones que jamás se habían vivido, pero que eran necesarias para poder combatir a un imperio que estaba cada vez más convencido con que la colonización y la religión fueran un parteaguas de un imperio en donde no se veía a las personas, sino que simplemente se hacía por el beneficio de unos cuantos. En estas primeras etapas de la independencia se ve marcado cómo era un antes, cómo fue un durante, los principales personajes que le dieron inicio y que se concentraron en la ciudad de Guanajuato y en Querétaro. Posteriormente fueron avanzando, así como el desarrollo de esta independencia. Cuestiones que rescatamos y que valoramos en estas primeras etapas y que sin duda marcarán el proceso o desarrollo de nuestro tema en nuestra siguiente sesión, en la cual se abordarán situaciones de los personajes que dieron continuidad, las consecuencias y cómo se vive actualmente bajo el proceso de la independencia de México. Espero que en esta sesión hayamos consolidado esa primera parte de una independencia vista desde otros puntos, de cómo todo lo global o lo mundial fueron causa importante y que décadas de luchas se vieron finalmente en esta lucha de independencia en la Nueva España. Por el momento, les agradezco que hayamos compartido unos momentos durante esta sesión. Los espero en la siguiente clase.